¿Qué tal? Buenos días. Vamos a aventarnos por aquí una platicada sobre sobre taxi versus Uber. ¿Qué es mejor opción como dueño? Les voy a platicar un poquito desde el inicio, porque para mí anteriormente el taxi era un negociazo. ¿Por qué? Porque traías carros tipo Suru o Sentras, digo, en aquel tiempo eran mucho más baratos. Comprabas un Sentra de buen modelo con 80, 90 mil pesos. Ahorita 80 mil pesos no te alcanza para nada, pero bueno. En aquel tiempo era muy buen negocio porque cada carro, a mí yo le sacaba 500 pesos. ¿Por qué? Porque de 6 de la mañana a 6 de la tarde me daban 250. Y de 6 de la tarde a 6 de la mañana me daban otros 250. Es decir, yo los traía en turnos de 12 horas. Le sacaba 500 pesos a cada carro. Y 500 pesos hace 6 años es mucho más que 500 pesos ahora. O 500 pesos ahorita no te sirven para nada. Y hace 6 años, pues sí te servían para muchísimas cosas. 6, 5 años, 4 años. Te servían para muchísimas cosas. Entonces, imagínate, yo le sacaba 500 pesos a carritos que me costaban 80 mil pesos. Pues sí, era buen negocio. La verdad, las refacciones eran baratas. Todo era barato en aquel tiempo. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo. Estamos hablando de hace 4 o 5 años, como les comento. Entonces, ahí era un negociazo. Obviamente salía dinero para el concesionario, para el dueño de la placa. Se le daban sus 4,000, 3,500 pesos de renta. Salía dinero para el dueño del carro, que en ese caso era yo. Me salían mis 500 pesos diarios. Si tenía 3, 4, 5 carritos, pues ya cuánta lana era. Ahora, también salía dinero para el chofer. Los choferes también les iba muy bien en el taxi anteriormente. La realidad es que las aplicaciones vinieron a acabar con el taxi. Y eso le duela a quien le duela. El taxi anteriormente era un muy buen negocio para 3 familias. El dueño de la concesión, el dueño del carro y el chofer. Y en verdad que el que más ganaba era el chofer, ¿eh? Pero era muy buen negocio para todos. Que habían taxistas malos, pues hay Uber malos, ¿eh? Eso es cierto también. Yo considero que había aquí en el estado de Querétaro muy buen sistema de taxi. ¿Por qué? Porque los carros únicamente nos daban chance 12 años. Entonces la mayoría de los carros estaban en buenas condiciones. La mayoría, no todos, obviamente. Habían taxis en malas condiciones, ¿por qué no? Por supuesto. Habían choferes muy sucios también. Pero también hay choferes sucios en Uber, ¿eh? Hay carros que están horribles. Sonajas, sucios. Los choferes sucios. Un ruidero que traen de música. Al final de cuentas es lo mismo. El problema es que Uber y Didi vinieron a acabar con el negocio del taxi. Anteriormente, tarifas excesivas, pues según del chofer también. Eso sí puede ser. Porque cobraban lo que querían, pero había muchos que cobraban lo justo. Cobraban lo que era. Y así había buen negocio, porque pues en este caso las dejadas eran de 40 a la mínima. Y de ahí para arriba. Entonces los choferes sacaban buen billete. Y a la gente pues en aquel tiempo no se le hacía caro. ¿Por qué? Porque era el costo que había. No había otra opción. Pero llegó Uber, llegó Didi con tarifas de 25 pesos. Pues imagínense. Cuando la mínima ya era de 40 y acá de 20 y tantos pesos, pues se fue a la mitad. Realmente sí fue una competencia desleal. La verdad es que sí. Porque llegaron con los precios prácticamente un 50% de lo que era el taxi. Y obviamente cuando llegaron los carros estaban bien. Pero ahorita platiquen ustedes cómo están los Uber, cómo están los Didis en su ciudad. Al igual que el taxi. Hay muy buenos carros y muy buenos choferes que traen las unidades perfectamente limpias, bien cuidadas. Pero también hay muy malos carros y muy malos choferes que traen los carros sucios, como les comento, con un ruidero, todos sonajas, oliendo feo. Entonces, al final de cuentas es lo mismo en cuestión de los choferes. El problema es que antes el taxi era un negociazo, la verdad. Y estas aplicaciones vinieron a quitarle el negocio. Ahora es negocio ¿para quién? Para los dueños de las aplicaciones. Para ellos sí es negocio. Porque se llevan el 30 y tantos en Uber y el 20 y tantos en Didi, porcentaje de lo que hace un chofer. Digamos, un chofer en un día promedio hace 1,000 pesos. Se está llevando 300 y tantos, 350 pesos Uber y 250 pesos Didi, por más o menos, ¿no? Obviamente no es exacto. Más o menos de 1,000 pesos. Entonces imagínense, el negocio para quienes es para ellos, porque ellos no gastan en carro, no gastan en refrendo, no gastan en nada. Únicamente gastan en software, en sistemas, obviamente que también debe ser costoso. Software, sistemas, personal, oficinas, debe ser costoso, por supuesto que sí. Pero imagínense el dinero que están haciendo. ¿Cuántos carros de aplicación no creen que haya en todas las ciudades? Hay muchísimos.
Es un mundo de dinero lo que están haciendo ellos. Y ese dinero se lo quitaron a los dueños de las concesiones de taxi, que en aquel momento, que como les comento, les daban sus 3,500, 4,000 pesos por sus placas al mes. Y al dueño del carro le quedaba buen billete y al chofer le quedaba buen billete. Ahorita, pues al dueño le quedan más o menos 300, 320 pesos diarios, más o menos. 350 en el mejor de los casos. Entonces son 200 pesos menos que en el taxi. Y al chofer, pues sí le queda algo, pero no le queda tanto como un chofer de taxi anteriormente. Yo creo que un chofer de Uber se ha de estar llevando diario, pues por ahí comenten los choferes que por ahí me vean, pero yo pienso que se van a estar llevando más o menos en promedio unos 500 pesos diarios. Y antes el chofer de taxi se llevaba buen billete, buen billete. Ahora ustedes van a decirme, ¿por qué estás en Uber y en Didi si te estás quejando de las aplicaciones? Pues precisamente estoy aquí porque no había de otra. Realmente el taxi se fue mucho para abajo, se fue totalmente al suelo. Las cuentas llegaron a estar en 150 pesos al día, 200 pesos al día. Ahorita están en 250 pesos diarios en promedio. Hay quien pide menos, hay quien pide más. Pero en un promedio están en 250 pesos diarios. Entonces, quiere decir que todavía son 50 pesos menos que en las plataformas. Pero el taxi todavía paga renta de placas, que más o menos andan en 2,500. Entonces, al final de cuentas son 50 pesos menos diario. Al mes son 1,500 menos. Luego, quítale 2,500. Entonces ya te da un total de, más bien súmale 2,500 que vas a pagar de renta a los 1,500 que estás ganando menos. Entonces ya al mes te quedan 4,000 pesos menos. Si de por sí en plataformas no es negocio, imagínense en taxi con 4,000 pesos menos. O sea, el dueño de un taxi, suponiendo que no tuvo ningún gasto, que siempre hay gastos, cambios de aceite, llantas, refacciones, seguros, accidentes, Dios no lo quiera. El dueño de un taxi, de esos 250, suponiendo que trabajara los 30 días, que tampoco nunca se trabajan los 30 días. Más o menos si fueran 30 días son 7,500. Ponle 7,000 pesos, porque siempre falta que algo. Nunca las cuentas, yo siempre cuento por 28 días, porque siempre falta algo, que el carro se metió al taller, que cualquier cosa. Son 7,000 pesos al mes, menos 2,500 de renta. Al chofer le están quedando 4,500 pesos, digo al dueño del carro, 4,500 pesos. Con 4,500 pesos no haces nada. Nada. El día que ocupes llantas, el día que ocupes batería, el día que ocupes refacciones, el día que ocupes horquilla, suspensión, amortiguadores. No, con 4,000 pesos no haces nada. Entonces por eso es que yo me cambié a las plataformas. Porque si de por sí el taxi ya no era negocio, pues las plataformas es un poquito más negocio, pero nada que ver con lo que era el taxi hace años. Entonces definitivamente sí vino a acabar con el taxi. Le duela a quien le duela, la verdad es que vino a acabar con un buen negocio. Pero pues ya ni modo, ya está aquí. ¿Qué hacemos? No queda de otra más que pues echarle y pues, seguir buscando nuevas opciones. Porque pues no hay de otra. No hay de otra en este caso. Pues ahí estamos. Les quería platicar un poquito de esta anécdota. Espero por ahí les guste. Déjenme sus comentarios. Coméntenme cómo andan las aplicaciones en sus ciudades. Si traen buenas unidades, si traen los carros limpios o no. Cómo sigue el taxi en sus ciudades. Es muy extenso este tema. La verdad es